Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente, ¿qué tal tú? Muy bien, Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica de Bestinver. Bueno, vamos a empezar por, yo creo, la pregunta clave en este momento, ¿no? Ese comportamiento tan bueno que está teniendo Bestinver Bolsa. Decíamos la última vez que nos sentamos aquí que la renta variable ibérica había dejado de ser el patito feo, claro, se ha convertido incluso en el cisne, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, ha crecido. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, hemos estado muchísimos años con distintas crisis que han afectado muchísimo al mercado por su constitución, por los bancos que han caído tanto después de la gran crisis financiera y después con la crisis de la periferia, la crisis de deuda periférica, que afectando tanto al mercado español con ese aumento de prima de riesgo, que después de esos 15 años, buena parte de 15 años, pues por fin el mercado empezó a recuperar. ¿Y eso por qué? Porque se da la casualidad o una doble coincidencia de elementos, que fue, por un lado, la subida de inflación después de la salida del COVID y luego la invasión de Ucrania, que llevó los tipos a subir, afectando positivamente la rentabilidad de los bancos que habían terminado el periodo de recapitalización obligada a continuación de la gran crisis financiera, y por otro lado una economía española beneficiándose de tres elementos clave. La parte de flujos financieros que le llegaron por los fondos de reconstrucción, o de recuperación, mejor dicho, los flujos de turistas y de migrantes. Entonces, eso han sido dos elementos clave, flujos de personas y flujos de capitales, por otro lado, subidos a un elemento que era fundamental para todo esto, que era un sector financiero más potente, más rentable y con un re-rating también que le vino bien. Al final sumaste la subida de la economía o del país, por un lado, a la subida de un constituyente muy importante que fue el sector bancario, a lo que fue una subida de beneficios muy potente por parte de todo el mercado en general, ¿no? Y por esos líderes que al final tenemos en nuestro mercado, líderes de sectores importantes, que al final pues generaron una atracción de capitales que vino muy bien al mercado. Y de pronto lo ha reconocido con mucha fuerza este 2025, la rentabilidad de Bestinver Bolsa está cerca, depende del momento, claro, pero cuando grabamos esta entrevista cerca del 50% en 2025, claro, mucha gente se preguntará, ¿y todavía queda recorrido desde estos niveles? Efectivamente. O sea, yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que ese re-rating, permíteme que utilice la expresión, de tanto el sector financiero por un lado, bancario, como de la economía y del mercado español por otro, no ha terminado, porque una gran parte o la mayoría de la subida que tuvo el mercado vino de la mano de los beneficios que han crecido, ya han crecido. Ahora falta lo que siguen por crecer, esos beneficios. Hay mucha parte del mercado que todavía no ha crecido encima lo que era ese re-rating de la economía y del sector financiero todavía no se ha completado. Eso lo podemos ver fácilmente porque estando con compañías mucho mejores, que hay que tener eso en cuenta, las compañías mejores de lo que eran antes de la gran crisis financiera, no solo el sector bancario, sino en gran medida prácticamente todas mejor gestionadas, más internacionalizadas. En un mercado con mejor constitución tienes que todavía estamos con múltiplos por debajo de la media histórica de este mercado y por debajo de los mercados internacionales. Con lo cual, no entendemos que con la economía tal y como está y con este mercado, con estos constituyentes, merezca esos descuentos todavía. Con lo cual, entendemos que todavía hay bastante por hacer en el mercado español. Lo que sí que no hemos visto, a pesar de estas rentabilidades, es ese componente de euforia, de flujos del inversor hacia rentabilidad ibérica, ¿no? Miraba antes de venir los datos de Inverco, que es la asociación del sector de fondos, incluso había salidas netas este año en la categoría de renta variable nacional a pesar de ese comportamiento. El inversor se lo está perdiendo. Sí, bueno, es un cambio de mentalidades que a ver si todavía lo puedo ver en el activo, porque al final tienes varios elementos que tienen mucho que ver con psicología del inversor, ¿no? Por un lado,
el ahorrador, y el español es bastante ahorrador en general, y estamos en máximos, por cierto, pero claro, el ahorro sin trabajo es una pérdida de poder adquisitivo real, ¿no? Todos lo sabemos, que la inflación al final te destruye tus ahorros. Entonces hay que ponerlo a trabajar. Ese es el primer cambio de mentalidad que hay que tener. El segundo es que la renta variable, las acciones, están pensadas o deben reflejar una rentabilidad a los capitales, a los inversores, que al final se refleja bien en lo que es la rentabilidad media anual del mercado de renta variable a largo plazo. Entonces, si tienes ese horizonte temporal, invierte en renta variable, pero hay que estar invertido. Esa es la otra, que es otro cambio de mentalidad. Es que si no estás invertido, nunca vas a ganar, porque luego tienes el problema de tu psicología, que es, si está muy arriba, ¡ay, ya me lo he perdido, ahora no me voy a subir, voy a esperar que baje! Si va bajando, esto está un desastre, voy a esperar a que le cambien las cosas. Y nunca te vas a enterar, es imposible predecir los cambios de tendencia y cuál es el mejor punto para entrar. Entonces, el mejor punto para entrar es siempre que tienes un ahorro disponible a largo plazo. Incluso a veces se genera esa visión negativa de un mercado, ¿no? Y es como este mercado, el español, ya está acabado, ¿no? Por ejemplo, que también sucede. Sí, bueno, esa es otra, es que el mercado español, y yo lo decía el otro día en la conferencia aquí nuestra, ¿no? Que es el gran olvidado. La gente como que lo tiene por perdido, es un mercado pequeño, sin interés, y es un error. Es un error que al final nos reconocen los inversores internacionales, que realmente han sido los que han movido este mercado, porque se notaba perfectamente, porque si lo pensamos, las grandes empresas han sido las primeras en hacerlo bien, y luego hubo una segunda oleada, que será cuando los inversores que entraron, porque entraban en las grandes, buenas líderes de sectores, se daban cuenta, pero encima no solo tiene estas cuantas empresas, sino que la economía lo está haciendo bien, con lo cual vamos al segundo escalón, que son las más domésticas, que normalmente tienen más impacto de la economía doméstica, ¿no? Y ahí se ha notado ya una fase final del año pasado, ya una primera parte de subida de compañías de menor capitalización. Ahí sí habéis visto más interés del inversor internacional, aunque no esté pasando en el inversor nacional, ¿no? Eso es, correcto, sí, sí. Eso se nota porque es la forma como se acercan al mercado doméstico. Y es una pena porque, como decía, el inversor doméstico al final no se da cuenta de no solo todo lo que he hablado hasta ahora, sino que hay un efecto colateral, que es beneficioso a la economía doméstica, porque si no tienes un mercado potente, al final tus empresas tienen una fuente de financiación una financiación menos, para poder luego crecer, ¿no? Apoyarse en ella para crecer, y al final tienes de ser el inversor doméstico el primer a aportar esos fondos para que las compañías suban. Una cosa, decías eso antes, que las compañías más internacionales, pero también más calidad en las compañías. ¿Qué es más importante ahora para las empresas ibéricas? ¿Que el crecimiento mundial, el ciclo de crecimiento mundial, digamos así, o reinicie, o siga adelante, o siga vigoroso, o que ese comportamiento mejor que hemos visto, por ejemplo, en la economía española se mantenga? Bueno, yo diría que hay dos componentes en tu pregunta, si la he entendido bien. Por un lado, tienes que lo que es la mayor parte de lo que es la economía doméstica son empresas pequeñas y medianas, o por no decir microempresas en muchos casos, y esas, por supuesto, se benefician más con la salud, la sanidad de la economía doméstica. Para lo que es el mercado, y si yo tengo de elegir una de las dos, por supuesto me quedo con que el ciclo que parece poder empezar con tantos apoyos de estímulo fiscal, pues que realmente tengamos una economía global boyante a partir de ahora, que hemos vivido mucho del sector de servicios y no tanto para nada lo que es la parte industrial. Simplemente tenemos de mirar a lo que han hecho los últimos 3 años economías como la alemana, que apenas empezó a subir, ¿no? Vamos a entrar en compañías, si te parece, de la cartera. Te voy a preguntar por la principal posición. Me parece que cuando he mirado la ficha, que es Zegona, en la que la rentabilidad es espectacular. O sea, yo creo que en los últimos 2 años me parece que es casi un 4000%. No sé si te pierdes un poco con las cifras. Sí, casi multiplicamos por 10 sí, ¿no? Desde las primeras. Sí, claro, ¿no da un poco de vértigo cuando uno tiene una rentabilidad tan alta y tenerla como la principal posición ahí en cartera?
Yo creo que volviendo un poco a temas de psicología y tal, esa es la gran ventaja que tenemos los profesionales, ¿no? Es que tenemos más elementos en los que basarnos que un gráfico, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos aquí es mirar mucho a lo que son los fundamentales de la empresa. Yo creo que lo decimos cada vez que nos entrevistamos, hablamos de eso, porque realmente es lo que nos da ese valor añadido para entender a partir de aquí y ahora qué, ¿no? La pregunta que hacías, ¿y ahora qué? Llegados aquí, ¿no? Y el vértigo realmente es algo que no nos debería afectar demasiado, porque en ese momento que alguien hable de esa palabra o de una expresión parecida, nos sentamos, discutimos los cimientos de cada tesis de inversión. En este caso, el caso de Zegona, prácticamente lo que hemos vivido hasta ahora fue un cambio de la estructura de capitales fruto de la venta de los activos de fibra de Vodafone España, ¿no? Entonces, prácticamente todo tiene que ver con eso, toda esta subida. A partir de ahora es cuando se va a empezar a notar, no que no exista, pero se va a empezar a notar y a poner en valor el trabajo de José Miguel García, ¿no? Porque evidentemente Vodafone España dejó de ser un elemento pequeño dentro de una gran compañía y mal gestionado, para empezar a ser el enfoque de la gestión de este nuevo equipo. Entonces, y a partir de ahí hay muchísimo que hacer, ya fueron dando pistas, ¿no? Empezaron prácticamente desde que llegó José Miguel con un primer ERE, pero en fin, hay muchas cosas que, bueno, luego tardan en reflejarse, en notarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero se va a notar y va a haber caso para esta compañía ya después de los activos de fibra. Te voy a preguntar dentro del sector de telecomunicaciones por otra empresa, que imaginarás cuál es, que yo creo que no teníais en cartera en la última información pública disponible, que es Telefónica. Telefónica ha tenido este anuncio del plan estratégico, una fuerte reducción del dividendo, con un fuerte castigo en bolsa. ¿Le ha llevado a niveles que os empiezan a parecer interesantes o todavía seguís ahí prudentes? Bueno, la prudencia me lleva a contestarte de una forma un poco distinta, si te parece, que es hablar del sector. El sector es un sector que, un poco como el financiero, vivió una travesía de un desierto muy difícil en cuanto a rentabilidad, ¿no? Porque, por un lado, tenías que la regulación te obligaba a tener un determinado nivel de competencia, ¿vale? Y por otro lado de nivel de calidad. Entonces, eso que llevaba a que no puedes tener esas ganas de eficiencia y de escala, porque tienes de diluir el mercado entre cuatro, cada país entre cuatro, un poco un disparate cuando comparamos con Estados Unidos, ¿no? Un mercado prácticamente del mismo tamaño que Europa y hay 3 jugadores y en Europa hay 40, ¿no? Entonces, bueno, pero eso por un lado. Por otro lado, que tenías de acompañar la calidad de servicio con la evolución tecnológica, mucha inversión. Entonces, por un lado, la inversión ya hemos empezado a ver que se ha ido trabajando, porque igual que Zegona, que ha ido a hacer JVs o a crear compañías en parcería con Telefónica por un lado, con MasOrange por otro, o sea, compartiendo el gasto de esa inversión. Por otro lado, nos queda la parte de competencia. A ver si después de los informes de Letta y Draghi, que habla mucho de la competencia y la capacidad de que esas compañías luego creciendo se conviertan en jugadores importantes en el segmento de tecnología a nivel global, si eso realmente pasa, ahí hay mucho que ganar en el sector. Ok, ahí lo dejas, ¿no? Indra, está así en el top 5 de la cartera de Bestinver Bolsa, con una subida también muy notable. ¿Sigue habiendo ahí intereses, o sea, la inversión en defensa, que ha sido uno de los temas del año, se mantiene? Nosotros estamos convencidos que sí. O sea, hay que no olvidar que aquí en Indra se trata de un reposicionamiento, ¿no? O sea, al final Indra siempre tuvo alguna relación con defensa, pero bastante ligera, y durante el último año o par de años se ha reposicionado claramente para ser un jugador importante, un campeón nacional de defensa en España, ¿no? Y ese campeón nacional, ganada a escala, puede convertirse en un jugador internacional, por supuesto, ¿no?
Y ahora mismo, en cuanto a proyecciones, ninguno se atreve seguramente a proyectar contratos internacionales. Estamos todavía peleando con intentar dilucidar de todos los proyectos, los planes estos que se han comunicado de defensa para el 2% de este año, cómo se va a distribuir, ¿no? Cuánto le va a tocar, cuánto es realmente, porque conocimos la financiación, ahora despacio vamos conociendo el tamaño realmente del encargo, pero hay que ver cuánto le toca efectivamente luego a Indra y intentar proyectar para años subsecuentes el 2% de cada año de los años siguientes, cuánto le podría llegar a tocar a Indra. ¿Mantendrá ese 50% total? Sí, no. Internacionalmente podrá llegar a estar en algún consorcio importante. En fin, hay muchas incógnitas. Entendemos que estamos ahora mismo posiblemente en un base case razonable para una empresa que va a medio camino de reposicionarse, porque todavía no conocemos el perímetro final de esta compañía. Entonces, bueno, estamos muy convencidos de que en fin, tenemos aquí todavía una joya por trabajar. Okay. Ricardo, comentabas antes el sector bancario, ¿no? Que es clave en esa evolución del mercado español, también con un peso bastante importante en cartera. ¿Cómo queda un poco después de la OPA fallida también de BBVA sobre Sabadell? Bueno, la OPA, yo diría que si tiene un read across, una lectura, es una lectura positiva de cara a las perspectivas, porque en gran medida la defensa de Sabadell era que en standalone, o sea, solo, tenía un proyecto, tenía un crecimiento que el management entendía que era suficientemente atractivo como para diluirse dentro de otra compañía, ¿no? Entonces, bueno, esa perspectiva la tenemos también, o sea, que es que estamos hablando de entidades distintas a las que eran en 2007, mucho más capitalizadas, mucho más rentables, y ahora mismo realmente el crédito, si tenemos una fase de ciclo económico alcista, de verdad, el crédito debería acompañar, con lo cual era la segunda palanca después del precio, que es el margen de intereses, que debería apoyar el crecimiento de beneficios. Entonces, todo eso junto con que para nosotros para nada hemos llegado al pico de múltiplo para este sector, pues todavía debería quedarle potencial. ¿Alguna entrada o incremento o salida que nos puedas comentar en la cartera? Quizás Acerinox, por lo que puede suponer entrar en una empresa justamente de aceros, ¿no? Una empresa que en esta travesía de desierto, en este declive de volúmenes de coches, en fin, hay aquí cantidad de elementos que fueron muy negativos para esta compañía y nosotros en los últimos meses hemos decidido que era el momento para ir comprando, ¿no? Porque realmente entendíamos que la compañía ha mudado estructuralmente, ya no es la empresa que era hace 5 años o 10 años, porque mientras tanto ha comprado 2 compañías de aceros especializados que hacen con que la ciclicidad de la compañía sea muy inferior. Y eso, si luego lo confrontamos con los múltiplos que se están pagando, siguen pagándose múltiplos de compañía cíclica, pero yo diría casi que en pico de ciclo, cuando estamos en mínimos de ciclo, con una compañía menos cíclica. Entonces, hay mucho re-rating que hacer, la compañía ahora en mínimos de ciclo está ganando prácticamente tanto como ganaba antes en pico de ciclo, o sea, realmente ha cambiado estructuralmente y el mercado no se lo reconoce todavía, con lo cual entendemos que es un potencial importante. Da igual si es ahora el trimestre suelo o si es el siguiente, o sea, es un buen momento y tiene mucho potencial. Ok, para terminar, ¿qué le dirías a ese inversor que de pronto ahora mira el fondo, mira la evolución de la cartera ibérica y dice, me he quedado fuera, me lo he perdido, qué pena, ¿no? Ya he llegado tarde? Bueno, yo diría que hay 2 partes de respuesta. Una que ya di de alguna forma, que es, la forma es, tienes que estar invertido, o sea, olvida que tienes la capacidad para evaluar si es el buen momento para entrar o no.
O sea, el buen momento es siempre que tienes capacidad de invertir. Entonces, la constancia de la inversión y de las aportaciones es lo que te hace realmente tener esa rentabilidad a largo plazo y poder olvidar el timing, ¿no? Por otro lado, la cartera que tenemos ahora, que ya ha empezado a dar sus resultados, le vemos mucho potencial. El otro día para la conferencia he preparado un análisis que era, al final, las 5 principales contribuciones para la rentabilidad de este año lo han hecho con un 70% de esa rentabilidad. Las otras 23 compañías solamente con ese 29% que queda, ¿no? Eso me sugiere una aportación o un input de mi parte a ese cliente, que es, tenemos mucha pólvora seca, mucha compañía en la que estamos convencidos hay potencial que no ha empezado a trabajar, y en las que sí que han empezado a trabajar siguen estando en el top 5. Entonces seguimos viéndole mucho potencial. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. A ti.